Sean bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros. Arrancamos un nuevo Temperamento, programa número 68 en esta primera semana de febrero de este año que comienza, 2025. Para este programa tenemos preparado una especie de raconto, una especie de balance primordial, pequeño y breve, sobre esta primera etapa del gobierno de Milei. Vamos a hablar un poco de la situación económica que se vive hoy actualmente en Argentina y vamos a hablar un poco también sobre las diferentes luchas que han ido apareciendo a lo largo de este año que ha pasado, a lo largo del 2024 y de este año que acaba de comenzar. Como todo en la democracia es continuidad y alternancia. Vamos a arrancar charlando de la caída del salario, que no comienza con Milei, tampoco comienza con Alberto Fernández. Es un proceso que tal vez sucede desde 2015 o 2017, depende del sector de la economía que se mire, pero aquellos picos alcanzados por esos días estaban ya muy por debajo del ciclo de acumulación capitalista anterior. Como siempre pasa que el salario cae y los repuntes nunca llegan a recuperar lo que se tenía antes. A la vez, pensando que hubo un encierro muy largo de parte del gobierno del Frente de Todos, una inflación insoportable que licuó salarios, jubilaciones, ayudas sociales y una inseguridad de diferentes niveles de complejidad, de la cual hablamos en un programa anterior, pero que siempre es más sufrida por los que menos tienen y a la vez no abordada por la izquierda y el progresismo. Este es un resumen muy sucinto, pero que pueden explicar un poco por qué la derecha alternativa vernácula aprovechó el momento. Sí, aprovechó el momento para hacer su aparición, siendo un movimiento originalmente muy pequeño, muy minoritario, marginal. Pero de alguna manera Milei apareció también para salvarle las papas al Estado que él tanto repudia. Porque lo que recién enumeraba el compañero, había una gran desconfianza ya en lo que se llama la clase política, vamos a decir. Y de alguna manera Milei con el discurso de la antipolítica y la anticasta, sin embargo, vino a salvar también las instituciones, jugando una carta, por lo menos para este territorio, novedosa. O sea, el liberalismo no es un movimiento nuevo para nada. Ha vivido un resurgimiento con nuevos ingredientes, digamos. Pero en el territorio argentino no existía un movimiento liberal, tal como se lo denomina ahora. Y al menos no tan mayoritario. No tan mayoritario, digamos. Bueno, y Milei con esas cartas entre la novedad y la antipolítica, hoy ocupa el primer magistrado del Estado, justamente, ¿no? Se puede trazar igual un paralelismo con lo que pasó con Néstor, más allá de que este otro personaje venía del lado de la política, pero sí vino a renovar la confianza en el Estado, en la política y instituciones, proponiendo un futuro mejor en un momento de una crisis grande y dolorosa para todos los que vivimos en esta región. Sí, como cosa inédita, parecía también como una gran desconfianza bastante grande, creo que pocas veces vista, hacia el peronismo incluso, ¿no? Que siempre fue un movimiento que siempre sale bien parado generalmente de estas cuestiones. Y es así como 13 meses después, más o menos, podemos hablar de más de un año de gobierno de La Libertad Avanza. Y no podemos dejar de mencionar el brutal aumento del costo de vida de los primeros meses de su mandato. Los tipos devaluaron más del 50% de la moneda. Esto provocó una gran inflación, una aceleración de la inflación que ya existía durante los primeros meses de su mandato, que se comió salarios y se comió jubilaciones, o siguió comiéndose salarios y jubilaciones, como venía pasando con el gobierno anterior de Cristina Kirchner, Massa y Aumento Fernández. Sin embargo, en los últimos meses, y más allá de lo robado en los primeros meses, tal vez por lo robado en los primeros meses, los salarios repuntaron un poco, se estabilizó la cuestión del proceso inflacionario y sobre todo quienes trabajan en el sector privado y en blanco en la última parte del año vieron mejorar sus ingresos. La sensación que hoy hay en la calle es un poco esto de, estamos un poco menos peor que el año pasado y hay una sensación como una frágil estabilidad, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene hoy de ventaja el gobierno actual,
que corre con una simpatía de la población, evidentemente, por esto de, bueno, de lo que venía haciendo el gobierno de Fernández. Los tipos lograron como generar una cierta estabilidad económica, precaria tal vez, y sobre todo también en ciudades como aquí Rosario, notoriamente una baja de la inseguridad. Digamos. Esas son las dos banderas que tuvo este nuevo partido político en Argentina. Decir que estabilizaron la inflación. Si bien en el 2024 la inflación argentina fue la tercera a nivel mundial, después de Zimbabue y de Venezuela, y apenas por encima de Siria, pero hay que reconocer que en el último dato de inflación del 2,7% de diciembre, solo para diciembre, que es alto para cualquier lugar del mundo, hay una sensación de estabilidad de precios porque diciembre de 2023 tuvo una inflación del 25,5%. Entonces, bueno, tal vez vivimos más o menos similar al año pasado desde el punto de vista económico, pero no parece que todo se va a ir a la mierda la semana que viene. Y esto hace que el gobierno mantenga una confianza, o por lo menos tienen un changüí, o sí, un tiempo para seguir haciendo lo suyo, de parte de gran parte de la población. Otra cosa que también genera como mucha simpatía, sobre todo en redes sociales, que los tipos manejan muy bien, es todo este desparpajo, digamos, que tiene el presidente o su vocero, ¿no? O varios de los funcionarios, como que romper el molde de la política tradicional en cuanto a sus formas, ¿no? Gente que utiliza un humor extraño, la ironía, el insulto, como cierta informalidad grotesca incluso. Los tipos la han sabido manejar muy bien, sino que también tienen un público joven cautivo, digamos. Se les está dando una chance y ver qué es lo que van a hacer, digamos. Como que todavía están a prueba en este año que ha pasado. Esa es un poco la sensación que se vive, digamos, entre cierta cuestión novedosa y cierta estabilidad que han logrado. Algunos aspectos más para destacar de este año que ha pasado. Sin duda la caída de las jubilaciones por un lado y a su vez la suba en las asignaciones familiares o las ayudas que brinda el Estado a gente en situación de mucha precariedad. Esos son dos temas que ahora vamos a conversar. Todo esto en el marco de un aumento de la pobreza en general. También ha habido despidos, tanto en el sector privado, pero sobre todo también en el sector público, con incluso esta modalidad, digamos, que tienen ciertos militantes de la Libertad Avanza, de gente que se filma yendo a burlarse de los trabajadores despedidos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, retomemos lo que habíamos hablado al principio, caída de jubilaciones y suba de asignaciones familiares. La cuestión de las jubilaciones es una de las varas con las cuales se puede medir fuertemente el sadismo del gobierno, porque mientras los jubilados, y sobre todo los jubilados que cobran la jubilación mínima, que es una miseria que no alcanza ni para vivir 10 días en este país, estaban cobrando cada vez menos y perdían porcentaje de la jubilación que podían llegar hasta el 25, 30, 40%, depende del mes. El gobierno estaba diciendo, no, pero nosotros aumentamos las jubilaciones directamente. Y esto inclusive fue un proceso que vino aparejado con que se quitaron muchos medicamentos que se les repartían de manera gratuita a los jubilados y se quitaron muchos descuentos para medicamentos que se repartían sino que había descuento por parte de las obras sociales para el resto de la población. Respecto de las asignaciones familiares, sabemos que son una miseria total las asignaciones, la asignación universal por hijo que paga el Estado, y que si bien aumentaron en términos reales mes a mes, esas jubilaciones, cuando se las compara con la canasta alimentaria, o sea, con lo que dice el Estado a través del INDEC, que necesita una familia para comer, no llegan ni a la tercera parte de lo que una familia necesita para comer. Por eso hablamos de que aumenta también la pobreza, porque esto está medido en términos mera y absolutamente económicos. No hablamos de una cuestión en la cual también sucede que hay barrios que no tienen calles pavimentadas, que la gente vive en casas que son de chapa o inclusive de cartón, que no tienen agua potable o que no tienen luz, y que un gran porcentaje de la población, entre el 30 y el 50% de la población de Argentina vive así. Cuando se habla de que aumenta la pobreza, se habla de que la gente no llega a cubrir las necesidades básicas que dice el INDEC que tienen. O sea que lo que da cuenta en realidad es de una caída de los ingresos, del dinero que entra a la familia. El punto que se anota del gobierno dentro de todo esto es la mejora en los números de la inseguridad, sobre todo en ciudades como Rosario y algunos lugares del conurbano bonaerense, donde dicen
que bajaron los homicidios, donde efectivamente bajan el número de homicidios contados, pero que hoy en día, ahora a fin de 2024, pero sobre todo a principios de 2025, lamentablemente los números de esa violencia aparentemente nuevamente suben. No se sabe porque es algo incipiente que va a pasar con eso. Bueno, por otro lado también el gobierno ha hecho algunas medidas, claramente, explícitamente pro-burguesas, digamos, en los últimos meses, digamos. Claro, como el blanqueo de capitales, que permitió que la gente que tenía dinero en negro, proveniente de cualquier lugar, lícita o ilícitamente, la pudiera convertir en dinero legal sin pagar ningún impuesto por hacerlo. El régimen llamado RIGI, que no es más que un régimen para mega inversiones extractivistas, y ni hablar cómo le funcionó a los burgueses que apostaron por bonos de la deuda y acciones argentinas que se revalorizaron terriblemente en los últimos años. En los últimos años no, perdón, en los últimos meses. Y lo que sucedió sí también hace poquito son estos impuestos, digamos, o quitas de impuestos al lujo, digamos. Claro, mientras tanto se le baja el presupuesto a la salud o a la educación pública y se le saca el impuesto, por ejemplo, a los autos de lujo. No decimos tampoco que una parte de la plata se mueve de un lugar para el otro, porque la economía funciona de manera muy complejas y que requerirían un análisis mucho más profundo. Lo que sí demuestran es un sesgo de clase de este gobierno, que mientras beneficia a la burguesía con blanqueo de capitales, con régimen de inversiones, con ganancia en la bolsa de comercio, perjudica a los proletarios, quitándole los medicamentos o los descuentos del medicamento, quitando el apoyo a la gente o los planes de apoyo a la gente que tiene, por ejemplo, enfermedades como el HIV, sacando los programas de salud mental y cerrando hospitales como el Bonaparte, donde van a parar las personas que no tienen dónde poder refugiarse cuando tienen problemas graves de salud mental. Y esto muestra realmente el sesgo de clase de La Libertad Avanza. En todo este año, a lo largo del país, también de manera incipiente, se han ido desarrollando algunas luchas que se han en diferentes sectores, y también queríamos como comentar un poco esto, también a modo de balance, qué es lo que ha pasado en este año respecto a cómo ha luchado el proletariado aquí, digamos. Tal vez lo importante de este programa sea reflexionar sobre cómo respondió la clase, qué estamos haciendo, qué podemos hacer al respecto. Entonces, si arrancamos cronológicamente, a principio de año hubo movilizaciones muy numerosas en el contexto de pérdida de poder adquisitivo, de salarios y jubilaciones, tan fuerte y tan brutal que hubo, y las consignas apuntaron contra lo que se llamó el DNU 70 y después la ley Bases. También hubo un espasmódico movimiento de asambleas en algunas ciudades, e incluso aquí en Rosario, en algunos barrios, se armaron asambleas barriales, hacía rato que no se veía, pero fue un movimiento que no tuvo duración, digamos, no prosperó en el tiempo. Sí, a la vez el debate le costó muchísimo superar la cuestión política, y se hablaba mucho sobre si el DNU era legal o no, si era constitucional, anticonstitucional, y se discutieron poco cuestiones concretas como qué pasaba con la ley de alquileres, como qué pasaba con la reforma laboral. Inclusive los sindicatos, de los que obviamente nosotros no esperamos nada, pero en lugar de enfrentar estas reformas en las calles, la judicializaron. Y así lograron ponerle un poco freno realmente a través del Poder Judicial a algunas de las reformas pretendidas en la reforma laboral. Sí, hablando de simpatías hacia este gobierno, uno de los puntos a favor, digamos, de la simpatía de cierta parte de la población, es que el gobierno ha logrado bajar, digamos, los reclamos callejeros, los piquetes, a través de una serie de medidas en torno justamente a las ayudas familiares que brinda, digamos. Sí, en principio, al menos en Buenos Aires y en varias de las ciudades más grandes del país, los piquetes de los denominados movimientos sociales disminuyeron. Habría que reflexionar sobre por qué disminuyeron. Podemos pensar en esto del aumento de las asignaciones sociales, también en la represión, sobre todo en los protocolos que fueron más resonantes que la utilización que después tuvieron. Y después, por otro lado, también generaron una persecución y una deslegitimación muy grande de dirigentes piqueteros que ya tenían una pésima imagen. Los judicializaron
eliminaron o disminuyeron la intermediación que tenían a través de pagar con tarjetas directamente a los beneficiarios de planes sociales sin que pase por las organizaciones. A la vez, el plan Potenciar Trabajo, que era el plan que pasaba a través de las organizaciones, se achicó muchísimo, le cambiaron el nombre y sacaron beneficiarios a la vez que disminuyeron sus montos. Una cosa que hay que decir es que varias de estas organizaciones realmente tenían una vinculación clientelar, digamos, con sus militantes. Realmente había un sector manejado por punteros políticos en los barrios, gente muy cuestionada, digamos, cuestionable. Sobre todo de lo que hacían alarde ellos, sí, sacando de vista la posible cuestión de la corrupción, es de que si no existieran las organizaciones sociales, la gente, la población de las barriadas más pobres de Argentina no sería contenible, no tendría una barrera, sí, de contención y enfrentaría directamente al Estado y al capital. Se organizaría tal vez de otra manera, como pasó en algunos otros momentos donde en esta región del mundo se dieron organizaciones de trabajadores desocupados que operaron o actuaron como verdaderos sindicatos de trabajadores desocupados y que con el correr de los años la democracia lo fue absorbiendo como parte del sistema capitalista, como parte del Estado, no como parte del sistema capitalista. Lo fue absorbiendo los movimientos sociales como parte del Estado y convirtió a estos dirigentes en gestores de esas ayudas directamente. Bien, en torno a las luchas tenemos que destacar un grupo que se ha mantenido en este tiempo y ha logrado también bastante simpatía en torno a la lucha callejera y a... simpatía nuestra. La simpatía nuestra, claro. Y en cuanto a la puesta en escena, digamos, de la precariedad de la vida que sufrimos como población proletaria, que es el grupo de jubilados e insurgentes, que es un grupo justamente de jubilados que hay en la ciudad de Buenos Aires y que ahora se está extendiendo a otras ciudades de Argentina. Bueno, se juntaron y empezaron a armar algunas cuestiones y hablar de ciertas cuestiones en torno a la vejez, en torno, no solo digamos en el sentido de la entrada económica que recibe un jubilado, sino abrir un poco también el juego a discutir ciertas cuestiones de la tercera edad, como se la llama, y bueno, granjeó bastante simpatía, digamos, en este tiempo. Se recuerdan un poco a los jubilados de la década del 90, ¿no? Que también salían a luchar y que fueron también un referente en la lucha durante el menemismo. Con otra característica, estamos hablando de otro tipo de... Ya pasó mucho tiempo de los 90, ya la población también es otra. Pero bueno, jubilados insurgentes es ahora como uno de los referentes más respetables, digamos, que han surgido en torno a la lucha que ha surgido bajo el gobierno de Milei, y ojalá también podamos tener en contacto con ellos a la brevedad. No queremos cerrar el programa sin decir que los reaccionarios existen. No queremos dejar de mencionar la batalla cultural que pretende jugar La Libertad Avanza, Javier Milei y sus secuaces, pretendiendo ser la otra cara de la moneda de los que hablan y ponen el circo delante del pan cuando no hay pan. O sea, de los que hacen que el discurso prime sobre la realidad, de los que dan una batalla por fuera de lo que efectivamente sucede. O de otra manera también podemos pensar de los que no quieren hablar de la economía cuando la economía va del todo bien. Desde ese punto de vista, los dichos de Milei en Davos fueron terribles, y hay un colectivo como el colectivo de disidencias que hace muchos años que está organizado, que sabe lo que es estar perseguido, que sabe lo que es luchar contra ese tipo de persecuciones, que dijo, bueno, no, nosotros no nos vamos a aguantar esto. Convocaron asambleas, conversaron, convocaron a una marcha. Esa marcha se tiñó de un color un tanto extraño porque pasó a ser una marcha contra el fascismo. Es tal vez una de las pocas movilizaciones o la primera movilización que se convoca en muchos meses, y hay mucha gente que tenemos necesidad de decir en la calle que nos oponemos a esta forma de gobierno, nos oponemos a otras formas de gobierno también, pero particularmente nos oponemos a estos tipos, a la miseria a la que llevan a la vida, a la defensa que hacen de la burguesía, a la defensa que hacen del capital, y que salimos a marchar. La marcha del último fin de semana es una marcha que convocó a mucha gente por fuera del colectivo de diversidades o más allá del colectivo de diversidades.
Se veían algunos partidos que estaban ahí tímidamente, casi no se veían sindicatos. Habría que hacer un paréntesis y decir, dejemos de pedirle a la CGT por favor que luchen, es parte del enemigo, la CGT está en la otra vereda, no hay que pedirle nada a la CGT, no hay que pedirle nada a los sindicatos tradicionales, no hay que pedirle nada a los partidos que nos gobernaron hasta hace unos años y nos llevaron a la vida de mierda que tenemos. Pero saliendo de ese paréntesis, había mucha gente autoconvocada que tenía necesidad de expresarse en contra de este gobierno, en contra de la situación que estamos viviendo, en contra de la pauperización de la vida y en contra de los reaccionarios que no soportan nada diferente que el imaginario medieval que tienen ellos. Bueno, ojalá fuera medieval, ni siquiera, que el imaginario retrógrado que tienen ellos de cómo debe ser la vida. La característica fundamental de las marchas que se dieron en todo el país y en algunas ciudades del mundo este fin de semana, este 1 de febrero, en Argentina es algo inédito porque creo que es la primera gran marcha que se convoca con la consigna antifascista, ¿no? Fue una marcha antifascista y antirracista, y también se usó la consigna orgullo antifascista, ¿no? Lo cual también nos obliga a tener una mirada crítica a esto que está sucediendo y que también irrumpe, ¿no? Como algo más o menos novedoso en Argentina. Si bien podemos decir que algo ya se venía viendo desde la época de Macri, con esto del antimacrismo, y comparten algunas características, pero es realmente así, tan explícitamente como antifascista. Es la primera vez que se hace algo tan masivo aquí en Argentina. El antifascismo históricamente ha servido solamente para remachar los tornillos que nos atan al sistema en el cual estamos viviendo, ¿no? Es claramente siempre una estrategia de los partidos reaccionarios para el proletariado, en nombre de una unidad que deberíamos tener. En este caso estuvo planteada así, o sea, una unidad amplia de gran parte de las organizaciones sociales de Argentina en contra de un enemigo que se crea, ¿no? Que se manifiesta, que es lo peor que nos puede pasar, un gran monstruo, en este caso sería Milei, en el cual todos tendríamos que estar unidos para sacarlo por el lado de las urnas, obviamente. Entonces, como decía el compañero, se plantea que la CGT salga a la calle, que el peronismo apoye, que la Iglesia también, como planteó Página 12 en la nota que sacó, como sacó el diario ultrakirchnerista Página 12, que la Iglesia también colaboró diciendo que no había que vallar la catedral de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se le pide a organizaciones que tienen realmente un antecedente fascista en sus componentes, como el peronismo, como la CGT, o una actuación totalmente nefasta en contra de los intereses del proletariado, como es la Iglesia argentina, que también se sume a esta alianza en nombre para tumbar al monstruo que nos gobierna. Amén de siempre un destacado también interclasismo. Esto es algo que no se ha discutido, que no se discute generalmente aquí en Argentina, digamos. El antifascismo ahora resulta que es como la nueva bandera que todos debemos llevar adelante. En el contexto incluso de Argentina o latinoamericano, de los países, vamos a decir, como se decía antes, del tercer mundo, este tipo de propuestas incluso lleva a una cuestión así bien patriótica, digamos, porque bueno, a tipos como Milei o en su momento como Macri también se los acusa de extranjerizantes. Entonces resurge también el discurso antiimperialista que lleva, bueno, obviamente a los discursos patriotas, patrioteros y nacionalistas que vendrían ahora a oponerse al fascismo, lo cual es un poco loco, digamos, de pensarlo así. Claramente la marcha del 1 de febrero, que fue bien grande, incluso aquí en Rosario también fue bastante masiva. Si esto continúa, claramente va a ser un trampolín, digamos, para que el peronismo nuevamente llegue al poder, ya que es, bueno, la gente que plantea este tipo de cuestiones siempre tiene como la palabra estrategia en la boca. Bueno, la estrategia sería como unirnos al peronismo, y el peronismo obviamente luego va a utilizar esto para llegar de nuevo al poder. Y no va a faltar quien diga el peronismo nos traicionó, la CGT nos traicionó, la Iglesia nos traicionó, digamos. Es algo que también siempre sucede. Es algo novedoso que también está pasando aquí en la región. Veremos cómo continúa este movimiento antifascista que ganó las calles este fin de semana. Lo curioso de las nefastas declaraciones de Milei en Davos es que si ustedes leen el discurso completo es una defensa acérrima del capital y de la civilización occidental. Pero pareciera que de eso nadie se queja, porque de hecho gran parte de todas esas organizaciones o grupos están de acuerdo con el capital y con la civilización occidental. No es motivo de queja. Siempre es motivo de queja de lo que nos parece lo más obsceno o el excedente, digamos.
Para ir terminando el programa, recomendamos obviamente una serie de lecturas de nuestra editorial, Lazo Ediciones, Contra el liberalismo y sus falsos críticos, La religión de la muerte, del compañero Julio Cortés. Y ahora vamos a cerrar con un fragmento de Fascismo y Antifascismo de Gilles Dubé. Obviamente todos estos libros están para consultar no solo en nuestra biblioteca, sino también en algunas librerías de Rosario y de Buenos Aires y en el blog de Lazo Ediciones. Este fragmento, si bien está incluido en el libro Fascismo-Antifascismo de la autoría de Dubé, estuvo a cargo de Cuadernos de Negación. En Argentina, un difuso movimiento que no descarta el electoralismo y de hecho en muchas ocasiones se articula a partir de él, comienza a popularizar las nociones del antifascismo moderno. Cuando gana un candidato que no es del gusto de la socialdemocracia o el denominado peronismo de izquierda o progresista, se comienza a hablar de fascismo, de dictadura. Siguiendo esa modalidad, se catalogó de fascistas a Macri o a Milei. Aparece así un antifascismo electoral, como sinónimo de antiderecha, y se ha vuelto intercambiable hablar del avance del fascismo, de la derecha o del liberalismo. Es el llamado a la unidad para defender el capitalismo y su democracia, típico del antifascismo histórico. Esto lo decíamos o publicábamos hace unos meses con Lazo Ediciones en el libro Fascismo-Antifascismo. Hasta la próxima, compañeras y compañeros. Amanecí sin voluntad, mira el reloj, un día más, vuelvo a odiar, grabando, este trabajo. Dicen que es dignidad, pero yo sé, soy uno más de los que estamos por acá abajo. Y las horas que se escapan sin parar por un sueldo que nunca nos va a alcanzar. Quiero estar tirado bajo el sol y perder el tiempo sin razón. Quiero besar tu boca sin temor. Obedecer, no preguntar, decir que sí, aunque esté mal, y me voy desdibujando. No es vanidad ni depresión, no es un capricho, no, mi amor, es tan real todo este hastío. Y las horas que se escapan sin parar por un sueldo que nunca nos va a alcanzar. Quiero estar tirado bajo el sol y perder el tiempo sin razón. Quiero besar tu boca sin quiero besar tu boca sin temor.
corazón quiero besar.